Cecilia Castaño, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, vicepresidenta de Economistas frente a la crisis. Muy buenos días, Cecilia. Muy buenos días. Bueno, se está haciendo famoso ese término efecto cicatriz que está provocando la precariedad laboral en los jóvenes. ¿Nos puedes dar más detalles de ese efecto cicatriz y sobre todo cuáles son las consecuencias que puede tener en más de una generación ya? Bueno, el efecto cicatriz consiste en que unas malas condiciones al inicio de la vida laboral, bajo la forma de bajos salarios, de empleos precarios, de inestabilidad laboral, si se ocurren solamente al inicio de la vida laboral, no hay problema. Pero si perduran con la edad, que es el indicador de la experiencia, o perduran incluso cuando llega la recuperación económica, pues se proyectan sobre toda la vida laboral de esa persona, porque los empresarios van a percibir a esos trabajadores como trabajadores menos eficientes. Ellos mismos, en la medida en la que no pueden tener continuidad trabajando en una empresa, van a adquirir menos experiencia de la que se adquiere en el puesto de trabajo y se van a sentir menos inseguros. Esto, por supuesto, va a tener consecuencias no solamente laborales, sino que también va a influir en un postergamiento de todas las decisiones vitales, como por ejemplo dejar la casa de sus padres, formar una familia, tener hijos, etcétera, etcétera. Obviamente, con peores condiciones de trabajo es muy difícil alquilar un piso, no digamos ya comprarlo. Desde ese punto de vista, este postergamiento es negativo, pero además también se ha comprobado que tiene efectos sobre la salud en la medida en la que influye en que los hábitos de salud sean menos saludables. Hay más obesidad, hay más ansiedad, hay más enfermedades mentales incluso. ¿Cómo se puede recuperar ese efecto cicatriz? ¿Solo con recuperación económica o se puede hacer algo desde también los poderes públicos para hacer una mejor integración y cambiar la situación? Por supuesto que se puede hacer muchísimo desde los poderes públicos. En primer lugar, yo creo que hay que reconsiderar las regulaciones laborales que están permitiendo en la actualidad que empleos que son de carácter permanente, como empleos en el ámbito de la salud, de la educación y en muchísimos otros ámbitos, que se estén cubriendo con contratos temporales simplemente por no hacer fijos a los trabajadores. Creo que por el lado de la regulación hay mucho que hacer, pero por otra parte también hay que recuperar a los que se han quedado atrás, y en ese sentido hay que hacer programas de recuperación de aquellas personas que abandonaron la educación, por ejemplo, en todo el periodo de la burbuja inmobiliaria, y que no han conseguido reincorporarse al ámbito educativo. Se pueden hacer programas, yo creo que muy importantes ahora mismo que tenemos delante el reto de la digitalización de la economía. A todos estos jóvenes de uno y otro sexo hay que hacer un esfuerzo por darles habilidades digitales que son esenciales desde el punto de vista de conseguir empleo y de mantenerlo. Si tenemos que hacer la transformación digital de la economía española, no es solamente una cuestión de más infraestructuras tecnológicas, sino que tenemos que mejorar muchísimo las habilidades digitales de nuestra población activa, de nuestra población ocupada y sin duda de los jóvenes de uno y otro sexo. ¿Qué importancia tiene además esto en la eficiencia de nuestra economía, mirando en términos macro el haber invertido tanto en educación para luego tener generaciones perdidas? ¿Se puede permitir eso, la economía ahora mismo, perder talento? No, la economía española no se lo puede permitir. Además, me encanta esto que me has preguntado, porque los jóvenes españoles, los titulados universitarios y los titulados de formación profesional encuentran empleos en muy buenas condiciones en otros países europeos, en los países europeos más avanzados. De manera que no es un problema de ellos, es un problema de que el sistema productivo español, en lugar de aprovechar todo ese talento que en otros países sí se aprovecha, pues aquí a lo mejor tenemos a jóvenes con formación profesional o con educación universitaria que están trabajando de camareros
que están trabajando de reponedores, que están trabajando en tareas de logística quiero decir, de reparto, de llevarte a casa los paquetes, etcétera. Yo creo que el aparato productivo español y concretamente el empresariado, en el marco de todos estos proyectos del Plan de Resiliencia, Recuperación y Transformación y de los fondos europeos Next Generation, yo creo que se puede generar muchísimo empleo de calidad, para los jóvenes españoles, y todo eso hay que acompañarlo de todo un esfuerzo de formación, de recalificación de los que no tienen cualificación suficiente y sin duda de que todos los titulados y tituladas universitarios mejoren sus habilidades digitales, porque lo que necesitamos en el nuevo contexto lo necesitábamos también antes, pero ahora es mucho más inminente. Necesitamos mano de obra, necesitamos fuerza de trabajo, necesitamos capital humano muy cualificado en términos de habilidades digitales. Y si me permites, hago un pequeñísimo matiz. Las habilidades digitales no son bajarse películas de internet, no es jugar a videojuegos, no es apostar online. Las habilidades digitales implican saber cómo funcionan los programas, implican unos conocimientos de inteligencia artificial, unos conocimientos de ciencia de datos que hoy día son imprescindibles para cualquier trabajador y sin duda para los jóvenes que necesitan tener una vinculación mucho más permanente con el mercado de trabajo, para que esa cicatriz que se puede estar generando consigamos curarla de una manera eficiente y que no perdure. ¿Cree que hay un punto de no retorno en el medio plazo sobre esta situación? Es decir, si no se hace algo, podríamos perder a esta generación ya de manera irreversible. ¿Hay algún momento en el que usted crea que o se ha hecho ya algo antes o puede ser una generación o generaciones perdidas? Nunca es tarde para recuperar. Hay que tender una mano a las personas que se han quedado atrás, y esa mano se puede tender, obviamente hay que hacerlo desde el sector público en colaboración con el sector empresarial, por supuesto, porque la formación no es solamente formación teórica, sino que es formación práctica. En ese sentido, creo que hay un proyecto de ley de reforma de la formación profesional que puede ser muy importante, porque precisamente pone el acento en estas habilidades digitales a las que me refería. Pero no hay que esperar a que se tramiten en el Congreso proyectos de ley y salgan adelante. Yo creo que tanto el Gobierno central como sobre todo los gobiernos que están más cercanos, como son las comunidades autónomas, como son los ayuntamientos también, pueden establecer en sus ámbitos de actuación programas de recuperación de estos jóvenes que necesitan volver a recibir formación, que necesitan volver a recuperar la confianza en sí mismos porque tienen empleo en empresas y están mejorando su cualificación, están mejorando sus hábitos laborales y sus hábitos de vida. Creo que en España hay ejemplos muy interesantes. No pretendo yo hacer aquí publicidad de nada porque no debo, pero a mí me parece muy interesante, por ejemplo, todo lo que se hace desde la Fundación Telefónica de las lanzaderas de empleo, que están permitiendo que muchísimas personas jóvenes y no tan jóvenes, a lo mejor personas de 40 o 45 años, incluso 50, estén mejorando sus cualificaciones, estén entrando en contacto de nuevo con el ámbito laboral y estén encauzando su vida. Este es un ejemplo más entre muchos que hay y sobre todo que debería de haber muchos más, porque a los jóvenes lo que no les podemos decir es estáis perdidos. No están perdidos ni es culpa suya, las crisis no las han generado los jóvenes. Entonces lo que tenemos que hacer es ayudarles, apoyarles de una manera eficiente y sobre todo incluso no solamente por un problema de equidad, sino por un problema de eficiencia. El futuro de ellos, pero también el futuro nuestro, el futuro de los más mayores, depende de los jóvenes. No podemos dejarles en la estacada. Tenemos que desarrollar programas de recuperación, de recualificación, de manera que todo ese talento, todo ese esfuerzo que hemos hecho en España con nuestros impuestos en la educación pública, que han hecho las familias también con todo el esfuerzo que hace cada familia para educar a sus hijos, aunque vayan a la educación pública, hay un esfuerzo privado muy importante. Todo eso
todo ese talento que está ahí esperando tenemos que recuperarlo, sin duda. Y es posible hacerlo y hay países que lo han hecho y que lo siguen haciendo. Muchísimas gracias, Cecilia Castaño, catedrática de Economía Aplicada. Gracias, un placer. Catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, vicepresidenta de Economistas frente a la Crisis. Buen día, Cecilia, buen negocio. Buen día. Buen día. 8:35, nos vamos a publicidad y enseguida abrimos tertulia de fondos. Mercados emergentes, es el momento